A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿cuál es su opinión frente a la posición de la comunidad internacional frente a la última escalada de violencia entre Israel y Palestina? Los invitamos a participar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Marcos Pekel, experto en Medio Oriente, académico, columnista. Profesor Pekel, bienvenido a La Noche. Jason, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. También nos acompaña en Miami, Florida, Justin Thomas, es el portavoz del Departamento de Estados Unidos. Señor Thomas, bienvenido. Gracias, Jason, y gracias por esta oportunidad de hablar con todos ustedes. Quiero empezar con usted, señor Thomas, a propósito de la escalada de violencia que tiene lugar en la Franja de Gaza. Se está hablando de un centenar de personas muertas luego de la ofensiva israelí. Estados Unidos, ¿qué posición asume frente al conflicto que se ha podido registrar en las últimas horas? Jason, el secretario Kerry habló hoy por la mañana con el primer ministro Netanyahu y va a hablar mañana con el primer ministro Abbas sobre nuestra preocupación por la escalada de tensiones y la violencia en toda la región. Obviamente lo que nosotros queremos es que se abra una vía, un canal diplomático para la resolución de este problema. Estamos muy preocupados como gobierno por todo tipo de violencia en la región. Sabemos que la violencia no va a resolver las tensiones que existen en la Franja de Gaza ni en Israel y que instamos a ambas partes a sentarse a conversar como estaban conversando antes durante el proceso de paz que acabó hace poco ahora. Sobre las medidas de seguridad para las personas, los ciudadanos extranjeros y en particular los estadounidenses que hacen presencia en Israel, ¿qué medidas se han tomado recientemente? Pues nuestro consulado, nuestra embajada en Israel siempre está atento a los problemas de los ciudadanos, de los problemas de los ciudadanos norteamericanos y nos preocupamos por ellos, distribuimos información para que ellos sepan dónde pueden ir y dónde no deben ir y cuándo es hora de salir de Israel por estos ataques. Hasta ahora no tengo la información más reciente sobre lo que está haciendo el consulado en Israel, nuestra embajada, pero seguramente se preocupan por los ciudadanos norteamericanos porque son siempre en todo lugar del mundo nuestra primera prioridad. Señor Thomas, sobre cuál de las dos partes inició este conflicto, ¿hay algún momento en el que se pueda llegar a un cese al fuego? Esa es nuestra esperanza. Ahora, las tensiones en esta región existen ya a muchísimo tiempo y no nos sirve hablar sobre quién inició los ataques. Yo creo que lo que debemos hacer es deescalar la situación, a disminuir un poco las tensiones y por eso el secretario Kerry y otros representantes del gobierno americano están hablando con los líderes palestinos y también los líderes israelíes. Esa es nuestra posición. Todos sabemos cuál es la solución a los conflictos y la tensión en el Oriente Medio y sabemos que para llegar a esa solución hay que haber algún tipo de negociaciones. Lo que vimos después de que se acabó este último proceso de paz que no dio resultado es que se creó o se dejó un vacío y siempre y cuando hay ese tipo de vacío se llena con la violencia. Entonces, lo más importante es que abra algún tipo de canal, una vía diplomática y vuelvan a conversar sobre lo que debería ser la solución a los conflictos en Israel. Profesor Marcos Pekel, ¿se volvió a perder la esperanza de paz? ¿Tenemos nuevamente un campo de batalla entre Israel y la Franja de Gaza? Bueno, una cosa es una cosa, el tema de la paz pues obviamente es un proceso sumamente complejo, se han hecho muchos intentos y se seguirán haciendo. Hamas no es un movimiento que esté interesado en la paz, Hamas no tiene una propuesta política para solución del conflicto, Hamas no reconoce a Israel, Hamas no le interesa dialogar con Israel para una paz. El único diálogo que utiliza Hamas son los cohetes, son los misiles, es el terrorismo. Y en ese sentido, pues ahorita, cuando Hamas ve que necesita volver a aparecer como un actor importante, pues inicia una ronda de violencia como la que estamos viendo. Situación distinta a la autoridad palestina, a Fatah, que sí ha tenido el interés de llegar a un acuerdo de paz con Israel, o por lo menos ha negociado. Hamas no tiene una propuesta política, ninguna. O sea, no hay ninguna propuesta que Israel pueda hacer.
para que Hamas empiece a negociar con Israel, distinta a ofrecerle el suicidio, la desaparición de Israel, que es lo que Hamas busca y lo que tiene en su plataforma ideológica. Por lo tanto, con Hamas no hay ninguna negociación de paz. Lo que hay es violencia que se repite cada 2, 3 años, estamos en lo mismo, porque Hamas, cuando está en una situación desesperada, tiene que mostrar que aún está vigente, que aún tiene cohetes. Todos los recursos de Gaza, Hamas los utiliza en traer cohetes sofisticados iraníes y sirios para atacar la población de Israel, no para mejorar la situación de los ciudadanos palestinos. O sea en que Gaza. mientras exista Hamas, Israel ni siquiera va a apostarle a una solución negociada. Pues Israel le va a apostar a una solución negociada en la medida en que la autoridad palestina o Fatah pueda negociar y pueda garantizar que Hamas va a ser parte de ella. Si no, ¿para qué va a negociar Israel? Aunque siempre se puede negociar, si Hamas controla Gaza, Hamas expulsó a la autoridad palestina en el año 2007, matando 200 operativos de seguridad de Fatah, controla Gaza y no tiene ningún discurso político con Israel. No tiene ninguno. Hay que leer la plataforma ideológica y los hechos demuestran que Hamas no tiene ningún interés en nada distinto a la desaparición de Israel. Para eso compra cohetes, para eso prepara a su gente y para eso inicia estas rondas de violencia. Señor Justin Thomas, Estados Unidos reconoce que Hamas es una organización terrorista y que podría ser la responsable de esta escalada de violencia. El Estado de Israel tiene derecho de protegerse contra cualquier tipo de ataque terrorista. Estos ataques con cohetes que se lanzan desde la Franja de Gaza son ataques terroristas y por eso reconocemos que Israel tiene el derecho de protegerse, como está haciendo, contra los ataques y también contra los terroristas que se albergan en la Franja de Gaza. Siempre vamos a continuar a apoyar a Israel y reconocer ese derecho que tienen de protegerse. Pero al mismo tiempo fuimos alentados por las palabras de primer ministro Abbas, quien condenó los ataques terroristas y también condenó el asesinato de los 3 jóvenes israelíes. Entonces sabemos que hay esperanza de que hay algún tipo de conversación. El primer ministro Netanyahu también, frente a su gabinete, mostró mucho control, llamó a las personas a controlar sus emociones en la respuesta a los ataques de los cohetes por parte de Hamas, y por eso Israel va a continuar a protegerse siempre, a defenderse contra ese tipo de ataque. Quiero agradecerle mucho en Miami, Florida, a Justin Thomas, es el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señor Thomas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vinculamos a esta hora también al programa desde Nueva York a Sedin Layachi. Él es doctor en Relaciones Internacionales, investigador y experto en política de Oriente Medio, expresidente de la Asociación de Ciencia Política de Nueva York. Señor Layachi, bienvenido a la noche. Muchas gracias. Una ofensiva que ha emprendido Israel para justificar lo que han dicho es la defensa ante los constantes ataques con misiles desde la Franja de Gaza. ¿Fue Hamas el responsable o el que provocó esta situación? Es muy difícil de decir, porque Hamas no tomó la responsabilidad por el secuestro de los 3 jóvenes judíos. Y, por supuesto, con el lanzamiento de los cohetes, hay otros grupos que posiblemente pudieron haber lanzado esos cohetes. Así que, sin importar lo que sea, la situación es muy tensa y sabemos cuál es la posición de Hamas con respecto a Israel y a sus políticas. Definitivamente tiene una visión distinta de la autoridad palestina. Eso ya se sabe, pero decir si la escalada o la crisis actual ha sido causada por Hamas como tal realmente es algo muy difícil de evaluar en este momento. No lo sabemos porque Hamas como tal ha hecho declaraciones diciendo que es el gobierno de Israel el que ha fallado a lograr las negociaciones para continuar y eso es lo que ha provocado la crisis. Solamente el tiempo dirá y mayor información que recibiremos nos ayudará a determinar exactamente qué ha causado esta crisis. Señor Layachi, el ataque israelí en esta operación denominada Margen Protector ha sido
con bombardeos, ha sido aéreo. Se están reportando casi 50 personas muertas. El Estado de Israel dice que se trata de terroristas. ¿Es así? Es difícil de decir exactamente. No puedo decirlo, solamente puedo leer los reportes y las cuentas de los muertos. Hubo una declaración por parte de Hamas diciendo que 8 de sus militantes fueron muertos en estas operaciones, pero también hay familias y civiles que fueron, se les dijo que abandonaran los lugares antes de los bombardeos y no tuvieron tiempo para salir. Así que lo que yo he escuchado es que se ha demolido estos hogares donde había personas y que han muerto esas personas ahí. Y no necesariamente eran terroristas, como lo dice Israel. Así que es muy difícil decir actualmente. Sé que los israelíes tienen la capacidad de atacar de una manera muy eficiente a las personas que quieren acabar, pero a veces hay daño colateral y ese es el verdadero problema. Es muy difícil poder imaginar ataques aéreos en áreas que son muy pobladas donde no habrá daño a los civiles. Así que tenemos que esperar desafortunadamente y ver cuál es la evaluación final. Profesor Pekel, las agencias internacionales reportan entre los palestinos fallecidos 7 niños y una mujer de 80 años. ¿Podrían haber errores en una operación de esta magnitud que ya deja casi 50 muertos? Sí, claro. Recordemos que los sitios desde donde Hamas dispara los cohetes, como decía el doctor Layashi, es una zona muy densa, pero Hamas utiliza los lanzadores desde mezquitas, desde escuelas, desde hospitales, desde casas privadas. Y cuando Israel quiere detener el lanzamiento de esos cohetes, cuyo único objetivo es matar civiles en Israel, pues sí, lamentablemente a veces hay civiles, obviamente ha pasado y ha pasado en esta vez también, no sabemos exactamente cuántos civiles son. Es lamentable que Hamas siga utilizando a la población de Gaza como escudos humanos para desde ahí lanzar los cohetes contra Israel. Es una estrategia que han usado siempre. Saben que a Israel le cuestan las víctimas civiles. Y yo le digo una cosa, si uno de esos cohetes que lanza Hamas impacta algún objetivo en Israel y muere gente, ellos van a salir a celebrar. En Israel nadie celebra la muerte de los civiles palestinos, se lamenta, pero lamentablemente las condiciones de esta lucha son tales que puede haber muertes civiles y pues lamentables son. Ahora, ¿es desmedida la reacción de Israel en la proporción frente a la fuerza que puedan tener los palestinos? Pues estamos viendo un Hamas lanzando cohetes a todo el territorio de Israel. Tiene cohetes muy sofisticados iraníes y sirios. Cualquier cohete de esos que impacte causa un gran daño. Lo que pasa es que Israel invierte mucho en la defensa de los ciudadanos, no solo en los refugios, sino en la batería antimisiles que ha sido muy exitosa. Hamas, en vez de invertir en la población de Gaza, que tiene muchísimos padecimientos, invierte en ver cómo trae cohetes simplemente para sembrar destrucción al lado de Israel. No ha sido desmedida, yo pienso que Israel no está interesado en esa escalada, tampoco la autoridad palestina, pero Hamas, que necesita mostrar que está vigente, fue el único interesado. Y una vez comienzan estos ciclos de violencia, pues adquieren una dinámica propia. En este momento el objetivo de Israel es ver cómo vuelve otra vez a que no haya más cohetes, y esto lamentablemente es algo que ya hemos visto en el pasado por lo menos 2 o 3 veces, y es una ronda porque, como digo, Hamas no tiene discurso político, y su único discurso es a través de la violencia de los cohetes, y lamentablemente Israel tiene que enfrentar eso. Señor Layashi, en la reacción israelí, ¿cree usted que hay un derecho a la legítima defensa o hay una motivación política? Por supuesto, es un tema político. Sobre todo, es un tema político que no ha sido resuelto desde que se estableció el Estado de Israel y desde que comenzó la situación de ocupación para los palestinos. Y de eso se tratan las negociaciones realmente. Tratar de encontrar esa solución política que no ha podido llegar. Y eso podría terminar con todo esto. Desde el punto de vista militar ha habido confrontaciones en el pasado y sabemos de la última invasión de Gaza por los israelíes dejó más de 1,000 muertos y eso no resolvió ningún tipo de problema.
no se terminaron los combates. La solución es política. ¿Cuáles son los diferentes partidos? ¿Qué es lo que quieren? Y están negociando sobre todos estos temas. Por supuesto, algunos lo han intentado y otros no lo han intentado desafortunadamente. Los palestinos han tratado de unir sus rangos creando un gobierno de unidad, un frente de unidad. Pero los israelíes se han opuesto a la inclusión de Hamás en el gobierno. Así que, sin importar qué sea lo que ocurra entre los israelíes y en Cisjordania, no van a poder incluir a Gaza. Entonces, ¿qué hacemos? La solución es política, pero los israelíes y los palestinos solos no pueden llegar a una solución. Es imposible. Se necesita el rol de personajes externos que son muy necesarios para esta solución. Estados Unidos es el primero y también tenemos a la Unión Europea en general. Por supuesto, los dos rusos también podrían tener un rol importante, pero es secundario, especialmente Europa y los Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto los europeos y los americanos están dispuestos a hacer presión a ambas partes para que llegue esa solución política? Esa es la verdadera pregunta. Así que los ataques van a continuar, van a ir y van a venir, pero el problema se va a quedar con nosotros durante un buen tiempo. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan frente a la posición de la comunidad internacional sobre la última escalada de violencia entre Israel y Palestina. Pueden seguirnos respondiendo en las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer algunos mensajes. María Terán nos dice: este conflicto no es de sentarse a dialogar, simplemente no va a pasar. No hay diplomacia suficiente que valga. También escribe Manuel Guillermo. Dice: veo que cada vez se trata con sutilidad y así la comunidad internacional espera que el diálogo evite un estallido mundial. Hugo Molina dice: en el medio están los pueblos que sufren las decisiones de los gobiernos. Vamos a la pausa. Al regreso estaremos conversando con un portavoz de la Cancillería israelí a propósito de los últimos hechos registrados en medio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.